Hola Grupo Bacalao, ¿cómo están? Muy buenos días. En este caso vengo a presentar el desarrollo para el sprint de esta semana, en donde se tenían asignadas las siguientes tareas. Preparar sets de entrenamiento, validación y pruebas sobre los features o las características extraídas de los tweets preprocesados de buses, tiempos y rutas de la cuenta de Twitter Hop-on, Hop-off Boss, incluyendo validaciones cruzadas Holdout, Kfold y LibDout, explicando las características, fortalezas, debilidades y diferencias entre las tres técnicas, para después demostrar también los tres tipos de dataset de entrenamiento, validación y prueba, incluyendo tweet, feature y etiqueta de clasificación positiva, neutral y negativa. Entonces, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma, explicado ya en el código. Lo primero fue tener en cuenta las funciones, unas funciones de pandas específicamente, las cuales son con este display, en donde me indica básicamente pues, lo que se está mostrando en los dataframe al momento de imprimirlos. Estos Max Rose y Max Colwitz son los que pues digamos me permitían hacer esto, ya que lo que pasaba era que había como un límite o como un tipo como de sesgo. Entonces lo que hacemos es esto que se ve en pantalla, de que el texto pues ya digamos se puede ver por completo, y de igual forma las columnas, perdón, las filas. Entonces acá lo vemos ya como digamos cómo se ven cada uno de los tweets y también de las filas, en donde vemos que ya digamos no se proyecta ninguna digamos con algún corte. Entonces vemos que se ven ya todas. Y entonces ya comenzamos con el tema de las etiquetas y de las columnas que vamos a agregar. Entonces lo primero que hicimos fue una copia del data frame. Vamos a manejarlo todo con una copia. Entonces vamos a manejar en este caso el boss de F2 copiado del boss de F, que es el que hacíamos con el preprocesamiento. Y vamos ahora también a tener en cuenta el tema de las columnas, como se indicaba para estos features o estas características y las etiquetas de clasificación. Entonces comenzamos con el tema de boss, que en este caso como es boss, el data frame. Entonces vamos a tener la columna tema agregada con boss como se ve pues, en el data frame en este momento. Y adicional creamos un arreglo gracias a NumPy, que sería un arreglo llamado con la variable o almacenado en la variable boss, en donde este sentimiento pues se tiene en cuenta de cada uno de los tweets. Entonces lo que hicimos fue tomar cada uno de estos tweets, seleccionarlo ya como se ve por completo y traducirlo pues lo mejor que se pueda, ya que como sabemos está aplicado el tema de la lematización, del stemming y todos estos temas del preprocesamiento que se hizo anteriormente, para saber digamos qué sentimiento me puede indicar. Entonces esto fue lo que se tuvo en cuenta como primera medida para verificar el sentimiento, si era positivo, que era 1, negativo -1 y neutral 0. Entonces se tomó cada uno de los tweets y se hizo esto mismo, pues teniendo en cuenta lo anterior mencionado. Después lo que hacíamos básicamente era pues hacer esto para cada uno de los tweets, en donde agregábamos ese valvos que era el arreglo que creamos en la columna de sentimiento. Entonces se tenía que agregar de esa forma para que lo tomara en forma de columna el arreglo, verificando el tamaño con ese, en este caso el punto shape, él mostraba el arreglo, el tamaño del arreglo, y con la información del data frame boss, en este caso como vemos, que era de 310 para cada uno, no tiene que ser igual, o si no, pues no va a permitirnos hacer este digamos, anexo de la columna con el arreglo. Entonces vemos ahora el tema para voces, de igual forma también es el tamaño, tenemos que son 31 tweets. Eliminamos también la columna de bow, la de background words, que fue la que teníamos en cuenta para el data frame antes de hacer la copia de voces, en este caso que era que tenía la columna bow, voces de F, y pues esto lo hicimos solamente para ver estas tres columnas. Lo mismo se realizó para cada uno de los siguientes data frames, en donde en este caso vemos el de route, que sigue el mismo mecanismo de agregar las columnas, agregar el arreglo,
crearlo, agregar el sentimiento para cada etiqueta y hacer la comparación. En este caso, el método que usamos fue mediante esta línea del print data.log, en donde traíamos, digamos, la posición del texto o del dataframe original para que después lo pudiéramos verificar, digamos, por la posición, como te decía, del dataframe original. Y este era el tweet que me traía, digamos, original, para poder hacer lo mismo de buscar la traducción, cómo se podía realizar, y que me dijera ya, digamos, el sentimiento de una manera más concreta. Entonces, esta forma fue la que tuvimos en cuenta para los dataframes de aquí en adelante, no solo para este route, sino los otros 4 dataframes. Entonces, esta fue la razón de este print y lo dejamos como estaba anteriormente. Y vemos que pues está columna de sentimiento y de tema también ya relacionadas. En este caso solo vemos dos tweets, que es el del dataframe de routes. Acá vemos también el de time. Vemos también pues toda su configuración y la información. Vemos el tema de sentimiento, vemos el texto, vemos también los index de la posición. Vemos también en este caso el de times y comenzamos con uno de los data frames en donde creamos un conjunto de data frames y gracias a la función de concat vamos a unir ese conjunto de data frames que son todos los 6 data frames anteriormente vistos. Eso también hace parte de pandas. Acá vemos que pues se tiene un total de 378 tweets al unir todos los 6 data frames y eso es lo que ya vamos a proceder a mirar para ver que efectivamente quedaron todos ya con su posición establecida, con la posición original y con su tema y con su sentimiento. En este caso pues como sabemos los de Boss son los más, el dataframe más extenso, vemos que tienen cada uno su posición, su sentimiento. Entonces seguimos validando rápidamente para verificar pues todos. Y acá vemos que ya comenzamos a apreciar los demás. En este caso vemos el de buses, tema buses. Vemos el tema route, routes, time y times también con su respectivo sentimiento. Ahora comenzamos con el tema de los entrenamientos con las validaciones holdout, kfold y lead-out. Entonces vamos con la teoría en este caso del primero, que es el de holdout, el cual me dice pues que se produce cuando se divide el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y prueba, en donde vemos en este caso pues más claramente en la gráfica, en donde vemos que se tiene una prueba, una validación para, perdón, un entrenamiento de una validación para hacer una prueba. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer en este caso es en el código hacer la relación del entrenamiento y la validación, en donde pues se espera que se utilice el 80% de los datos para la capacitación, o sea, para el entrenamiento, y el 20% para las pruebas restantes. Una de las ventajas es que pues es independiente, solo se necesita ejecutar una vez, por lo que pues los costos computacionales son menores, a diferencia de por ejemplo el LibPout, en el cual sí se veía reflejado que consumía bastantes costos, digamos, computacionales, por decirlo de esta forma. Y pues el contra es que el rendimiento está sujeto al tamaño de los datos, ya que si es más pequeño pues el rendimiento va a ser menor y si es más grande pues va a ser de un rendimiento mayor. Entonces eso es como para tenerlo en cuenta en cuanto a sus observaciones. Vamos ahora a mirar el código. Entonces lo que hacemos es cargar mediante la librería sklearn, la cual me permite hacer todo el tema de las validaciones cruzadas. Vamos a importar la función trainTestSplit, la cual va a ser la que me permita manejar todas estas variables como xtrain, xtest, utrain, ytest, respectivamente, que son ya digamos los sets de entrenamiento y prueba, en donde se va a tener para este caso en cuenta como si fuera una gráfica, por decirlo de 2 dimensiones, un eje X y un eje Y. Este test size es un valor pues que se tiene por defecto, se puede cambiar según
el tipo de variable, si es un int, si es booleano o si es de algún otro tipo, tiene unos, digamos, unos valores específicos, en este caso lo dejamos por defecto. Y este eje X vamos a tomar en cuenta pues todo el tema de texto, digámoslo así, o del tweet, como lo vemos digamos en este ejemplo acá de uno de los tweets que se tiene en cuenta. Y el eje Y sería el sentimiento, que fue la etiqueta que nosotros creamos adicional en este caso. Y acá vemos que vamos a hacer la relación entre el extrain y el test, que sería el entrenamiento y la prueba, para que mediante este split se pueda corroborar los datos de X y se puede hacer ya digamos como esta muestra que se está viendo en pantalla al hacer la impresión de digamos el contraste de los ejes. Entonces lo que hacemos acá tener en cuenta es que, como sabemos, el total de los tweets es de 378. Entonces lo que está tomando acá es como ese 80% que nos referíamos eh, de todos los datos. Entonces tenemos que son 302 de prueba, y adicional también para el test, que sería la prueba, perdón, el entrenamiento sería 302 y la prueba de 76. Ahora vamos con el de, bueno, acá estamos en la comparación de ese 80-20 que les mencionaba, y sabemos que efectivamente los tweets equivalen a 378. Entonces, si hacemos la relación, vemos que efectivamente se hace el 302 y 76 con 378 tweets, que en este caso sería lo que estamos validando para holdout con el entrenamiento y las pruebas. Ahora vamos con el K-Fold, que sería básicamente también tener un tren de entrenamiento, o esa muestra que tenemos de entrenamiento y también de prueba, en donde pues va a tomar esos valores K aleatoriamente en grupos, en donde pues va a ser como una prueba según el número de grupos que nosotros le asignemos, en donde básicamente se dice que se entrena el conjunto y se califica el conjunto de prueba. Entonces eso es lo que asignamos con este K, que son estos grupos. Luego, por ejemplo, acá lo vemos en la gráfica, se tiene en cuenta que tenemos un K por cada uno, digamos, de estos conjuntos, en donde cada uno de ellos se va a tomar uno distinto, y pues este que está en azul sería lo que está en la prueba, y lo rojo sería el entrenamiento, que sería ese restante que no tomamos. Eso sería la diferencia que hace el K-Fold. Y digamos que como observaciones se dice que es muy bueno para cuando se tiene un conjunto de datos grande, o cuando se está empezando a construir un modelo, que es lo que estamos en este momento realizando, esa comprobación para construir nuestro modelo propio, por lo cual sería pues muy viable de utilizar para nuestro caso del proyecto. Pues vamos a verlo ya en el código directamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es que se hizo la prueba con 5 y con 10 a la sugerencia del ingeniero Ramiro, que pues me indicó que asignáramos un valor entre 5 y 10. Yo lo hice con los dos, con 5 y con 10 únicamente, para mirar el comportamiento. Entonces lo que hacemos es cargar pues esta función de kfold con la librería de sklearn, y tuvimos en cuenta nuevamente los ejes X y Y, X data process text, Y data process el sentimiento, y acá tenemos en cuenta el número que queremos realizar, que es tener en cuenta que es el de 5, y esto ya son otras variables que se pueden tener en cuenta de kfold, pues en este caso las vamos a omitir, y vamos a correr nuevamente el código, teniendo en cuenta de que me haga una impresión del train y el test, que serían como estos valores en los que queremos ver en comparación, digamos, como que son muy parecidos a los de holdout. Entonces en este caso, como les indico, estamos viéndolo con un n igual a 5. Eso que me indica que van a haber 5 grupos de entrenamiento, entonces esto es lo que vamos a proceder a ver en este caso, ya que se comportan de manera diferente. Entonces acá vemos que son como las posiciones o el número
del tweet que estamos validando, o los números de tweet que estamos validando, y el test, en este caso como es 5, iría de 0 a 75. Entonces se tomaría como un porcentaje de todo el total de los 378 tweets, que digamos esta sería la relación que se toma, digamos, del porcentaje que se está verificando el total de los datos, que esto cambia con el 10 y con el 5. Entonces vamos a ver el tema de los grupos del train. Vamos a validarlos, entonces vamos con 2 train, 3 train, 4 train y 5 train. Vamos a ver más claramente. Vamos con 3, 4 y 5 train, que sería el número que nosotros asignamos para ese keyfold. Y vamos a probarlo ahora con el número 10. Nuevamente correr el código. Vamos a verificar el train y el test. En este caso, para comprobar este porcentaje del que les hablaba anteriormente, entonces vemos que vamos en 2 train, 3 train, 4 train, 5 train, 6 train, 7 train, 8 train, 9 train y 10 train, que efectivamente es como el número de grupos que estamos nosotros teniendo en cuenta. Y en el caso del porcentaje, pues se realizó como con una regla de 3, que digamos nuestro 100% serían los 378 tweets, perdón, y que vemos que en el test ya no se tienen 75 pruebas, por decirlo así, o 75 tweets de pruebas, sino que baja a la mitad, por lo cual se hace esa relación de que con el 10% estamos trabajando con n igual a 10 y con el 20% de prueba con n igual a 5. Entonces esta sería la validación. Y ahora vamos con la validación del libpout, el cual todavía no lo había corrido porque se van a dar cuenta, va a quedarse cargando en todo momento. De hecho tuve varios problemas con este video por lo mismo de que era muy lento, pues ya que consumía muchos procesos. Entonces vamos con la teoría. En este caso proporciona pues los índices de entrenamiento de prueba para dividir los datos en conjuntos de prueba, que era lo que digamos tenemos en cuenta para el tamaño P que nosotros vamos a asignarle, para que el restante forme el conjunto de entrenamiento, en donde pues digamos que como hace muchas iteraciones que crecen pues combinatoriamente haciendo digamos combinaciones con todos los datos que se tienen, entonces crea distintos grupos de combinaciones y pues dependiendo del número que nosotros le asignemos, como vemos sigue cargando. Entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces cargamos nuevamente la función libpout mediante la librería de sklearn. Tenemos nuevamente las variables de xtrain test, xtrain, xtest, ytrain, ytest. En este caso tenemos un valor de 5, es decir que me agrupe 5 pruebas en este caso. Y como lo vemos, se indica el número de agrupaciones que se hace hacer una prueba. Entonces en este caso sería el n, que es el número 5 que vamos a asignar, y el resto sería pues todo el entrenamiento que va a tomar con la información de los datos que tenemos en el data frame. En este caso pues son bastantes los que va a realizar. Como les decía, pues va a seguir cargando a lo largo de ya la finalización del video. Vemos pues todos los grupos que hace de entrenamiento, y efectivamente los de prueba son solamente 5 valores que él toma y sigue haciendo las combinaciones. Entonces ese sería el número del valor del test, y como vemos sigue cargando. Entonces es bastante complejo, digamos, a término computacional, ya que carga muchos procesos. En este caso pues vemos un warning de ya es código para tener en cuenta, y vemos todo el grupo de entrenamiento que se tiene, que son bastantes, y pues los sigue tomando, sigue como realizando esas pruebas, esas combinaciones, por lo cual pues sigue cargando, y ese fue como uno de los problemas para hacer el video el día de ayer. Y eso sería todo, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana.